La verdad que esta charla intentaremos que sea interesante porque me parece un tema interesante cuando estamos hablando de la adolescencia. Aquí está conmigo la doctora Karina Fernández. Doctora, gracias. La verdad que nos ocupa y nos preocupa mucho el tema de los adolescentes. Yo siempre le digo a quienes comparten con nosotros el canal que intentamos que no sea un reportaje, sino una charla, ¿no? Un intercambio. Y quiero arrancar con esto. ¿Cómo ves a los adolescentes hoy? Sé que recorriste parte del territorio y qué bueno que podamos partir de un diagnóstico para saber qué les está pasando, qué les está faltando y cómo nosotros podemos colaborar en eso, ¿no? Visibilizar eso. Bien. Hola, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias primero por la entrevista Ajá. y que hagamos una charla amena justamente focalizándonos en esto, ¿no? En la problemática adolescente. Como bien yo les había comentado en la entrevista anterior, cuando se hizo la apertura del trabajo que venimos realizando, este es un trabajo que lo venimos realizando hace un año aproximadamente, desde agosto del año pasado. El edificio, como bien dijimos, está en pleno proceso de construcción. Esto es Quintana y Catamarca. Quintana y Catamarca, perfecto. Entonces, como está en pleno proceso de construcción, nosotros planteamos el hecho de empezar a trabajar y abordar la problemática del adolescente hasta tanto encontremos el edificio terminado. Nos encontramos con una problemática que también lo mencioné. El adolescente es una etapa de múltiples cambios. Ellos atraviesan cambios hormonales, físicos, sociales, psicológicos, y eso es muy importante. Nosotros partimos desde ahí. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos encontrado es que estos adolescentes, con el advenimiento de las redes sociales, y lo voy a poner acá en nuestra charla porque es así, Sí, sí. El advenimiento de las redes sociales hizo que nuestros adolescentes estén mucho tiempo en las redes sociales. Y esto nosotros nos encontramos con problemáticas de situaciones de riesgo de salud, situaciones de riesgo de salud mental, el aumento del consumo de sustancias, ¿sí? De las adicciones, que eso fue lo que más encontramos. Y otra problemática que hemos encontrado, sobre todo, porque nosotros estamos recorriendo toda la provincia. Hicimos más de 16 localidades en los diferentes operativos. Tenemos más o menos una atención estimativo de unos casi 400 adolescentes, ¿sí? Es un número incipiente, ¿sí? Pero ¿qué vimos en estas atenciones? Que no solo el tema del consumo problemático, las situaciones de riesgo, las situaciones de salud mental, sino también por ahí la deficiencia en el conocimiento de la salud sexual responsable, ¿sí? Y esto conlleva un montón de otras situaciones como ser enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados, y cuando hablamos de embarazo hablamos de una incidencia del bajo control de esos embarazos o la poca apertura del adolescente a esos controles. Entonces vimos también otras problemáticas, ¿sí? Si bien la otra temática que vimos es el aumento del consumo de las adicciones, también vimos esta problemática, sobre todo en zonas muy alejadas de la capital, donde tenemos centros de mayor complejidad y donde es fácil el acceso a la salud para muchos adolescentes. Entonces, en esas zonas alejadas vimos esta problemática. Las hemos escuchado, le estamos dando la solución a esas necesidades que ellos tienen, y eso es grato para nosotros, ¿sí? El tema de voy a arrancar por acá, consumos problemáticos o adicciones. ¿Qué encontraste? ¿Qué te dijeron los chicos? Bueno, ¿O qué descubriste? eso. Nuestras, como yo bien te dije, son entrevistas que realizamos con los adolescentes. Muchos tienen una muy buena apertura los adolescentes, ¿sí? Al acceso a nuestras atenciones en el interior. Muchos fueron acompañados con padres y otros no. Pero igual la apertura es importantísimo destacar porque ellos tienen mucha apertura a sus necesidades. Lo que vimos es que este aumento en las adicciones, no solo hablamos del aumento de las adicciones, sino lo que conllevó a este adolescente a tener el consumo problemático, ¿sí? Y ahí hablamos
de un montón de cosas. Y partimos desde la familia, ¿sí? Que es re importante. Yo en esa charla que tuvimos en la apertura no hablamos de esto, pero es importante. Ahora que me preguntás, partimos de la familia. ¿Por qué? Nosotros venimos, que también es importante destacar, venimos de una pandemia, ¿sí? Nuestros adolescentes estuvieron mucho tiempo aislados. ¿Qué hacían nuestros adolescentes? Estaban en las redes sociales, ¿sí? ¿Cómo se comunicaban con las otras personas, con los pares, ¿sí? A través de las redes sociales. Pero no solo nuestros adolescentes, también padres, adultos, niños, y eso conllevó un montón de otras problemáticas. En estos adolescentes en particular que nosotros entrevistamos, la pandemia le hizo un cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo los aisló del contacto con sus pares, sino también a nivel de los padres, ¿sí? Y ahí tenemos que hablar de la familia, porque acá es importante la familia, el rol de la familia, ¿para qué? Para mirar qué está observando mi adolescente, con quién se comunica, en las redes sociales, cuánto tiempo está en las redes sociales y con quién participa, interactúa en las redes sociales. Entonces eso es fundamental, la comunicación, que es lo que vimos nosotros en estos adolescentes que hemos entrevistado. Esa falta de comunicación, al estar todo el tiempo en las redes sociales y por ahí yo, papá, mamá, teníamos que seguir haciendo otras actividades, pero nuestro adolescente estaba en las redes. Nuestro adolescente, ¿qué hizo en esas redes? Que tal vez entre a una notificación, por así decirlo, ¿sí? Que no estábamos conociendo y que eso nos lleva a un montón de otras cosas como ser las situaciones de riesgo, por ejemplo. El intento de suicidio, el ciberbullying. Digamos que tenemos que hablar de esto porque es lo que vimos nosotros en nuestras entrevistas, ¿sí? Por eso nosotros enfatizamos justamente en estos lugares donde nos encontramos con estas necesidades del adolescente, enfatizamos en las charlas, cambiamos nuestra estrategia. Nosotros somos un equipo multidisciplinario que hacíamos diferentes intervenciones, no hacíamos una sola intervención en cada localidad, sino que hacíamos varias intervenciones. Veíamos la problemática que tenía esa localidad y a partir de ahí hacíamos nuestra estrategia de trabajo. Y ahí nosotros hicimos una intervención con los padres. Acercamos a los padres a nuestros talleres, a nuestras capacitaciones con los adolescentes, para que ellos se interioricen en qué estaba interactuando mi adolescente. ¿Cuál es el nivel de compromiso que entendés tienen o demostraron los padres? Porque el sostenimiento de la estrategia que vos proponés depende mucho del compromiso que yo, papá, asuma si voy a hacer el seguimiento de eso. O si no voy, hago un espasmo, hago que me interesa y después dejo librado al azar, diríamos. Y entonces otra vez el chico, más allá de la apertura que vos decís que tuvo, del acercamiento que tuvieron los padres, si ese equipo no funciona. Ahí es muy buena tu pregunta porque fíjate que nosotros hicimos varias intervenciones. Hay localidades donde tuvimos una apertura de los padres, un seguimiento de los padres y una condición a este diferente tipo de trabajo de los padres que fue excelente. ¿Sí? Porque tuvimos casos que yo te había mencionado en la entrevista que me dijiste si tuviste un caso de intento de suicidio. Sí, lo tuvimos. Le hicimos el seguimiento, la paciente está excelente, la seguimos con los padres, con las licenciadas en psicología, hacemos un trabajo multidisciplinario. Y yo te comenté en esa entrevista que me hiciste que fue grato porque en una de las intervenciones que fuimos nuevamente a la localidad, ella se acercó y nos dijo: solamente quería venir a contarles que ahora estoy feliz. Eso para nosotros fue muchísimo. O sea, eso fue lo que nosotros nos hace seguir avanzando en el trabajo, ¿sí? Lo gratificante que es para nosotros haber logrado la intervención ahí oportuna, mamá, papá, especialistas y el seguimiento de la paciente, ¿sí? Entonces, en ese caso puntual, nosotros tuvimos favorable, una respuesta satisfactoria. Hay otros casos donde son más reticentes,
donde nos cuesta un poco más. Por eso es que la idea del Centro de Salud Integral Adolescente de la provincia es continuar haciendo estos operativos sanitarios en el interior, y no solo para hacer el seguimiento de este paciente, sino para crear una red donde ellos tengan la oportunidad de, si ven algún efecto o situación de riesgo del paciente, tenga lugar donde poder derivarle. Y eso es lo importante. No solo que nosotros estemos ahí en la intervención, sino que el adolescente encuentre un lugar donde también puedan traerlo. Que también dijimos, vamos a hacer redes con el interior para poder derivar oportunamente al paciente. Ajá. No, te quería preguntar esto. Me dijiste, familias que hoy ya no están tan juntas como antes, esa charla que falta, gran consumo de pantallas o de redes, lo cual hace que accedas a información no muy segura, o tal vez sea segura, pero por lo menos te tenés que permitir el beneficio de la duda. Consumos problemáticos, no solamente de sustancias y esta falta de la salud reproductiva responsable. ¿Todo esto es culpa del desgranamiento de la familia? ¿O por qué entendés vos sucede eso? Porque yo entrevisté a varias personas que están bajo recuperación de consumos problemáticos y había un común denominador, era que la familia en esa familia algo pasó. Se separaron, violencia intrafamiliar, problemas con el alcoholismo, ya sea de papá o de mamá, hermanos incomprendidos. Y el común denominador era ese. Entonces, ¿qué hicieron los chicos? Fueron a las pastillas, la marihuana, la cocaína, algunas otras sustancias, y acá viene la pregunta tal vez, para escapar, para adormecer. No logro yo responderme solo eso. Bueno, es muy interesante lo que vos decís. Encontramos un factor común en la familia, ¿sí? Nosotros en nuestras entrevistas, pero hay que recordar que no el 100% es por la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adolescente está atravesando su etapa de adolescencia. Ese adolescente que tiene todos estos cambios psicológicos, físicos, sociales. La sociedad también cambió ahora en este siglo XXI. Entonces, a ver, ¿qué pasó en esta sociedad del siglo XXI con las redes? Apareció el ciberbullying, apareció los abusos a nivel de las redes sociales, el que todo está permitido en las redes sociales, subir una foto, aunque no esté autorizado por el adolescente. Subir las fotos, dependiendo qué tipo de foto, cómo se encontraba el adolescente. Entonces, el 100% nosotros no te podemos decir que es la familia. ¿Juega un rol importante? Por supuesto, porque la familia es la que tiene que acompañar a mi adolescente. Yo, mamá, papá, adulto responsable o adulto de confianza, porque a veces no es mamá y papá el adulto de confianza. Tengo que ser un punto de guía en este adolescente que tiene todos estos cambios y encima tiene la sociedad con nuestros cambios de ahora, ¿sí? Para nosotros en estas entrevistas fue fundamental el tema de la pandemia para nosotros. Nosotros vimos que sobre todo en el interior, los chicos del interior, la única forma de comunicarse era a través de las redes sociales. La pandemia hizo que ellos se aíslen totalmente. Ese aislamiento no solo, fíjate, su propia adolescencia, atravesar la adolescencia con todos estos cambios. Y la pandemia, eso generó un cambio terrible psicológicamente en nuestros chicos. ¿De qué edad a qué edad va la adolescencia? La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es una etapa que da entre los 11 y 19 años. Tiene una etapa temprana entre los 11 a 14 y una etapa tardía entre los 14 y 19. Eso es nuestro grupo etario, ¿sí? Y fíjate lo importante, ¿no? Yo te estoy hablando de la pandemia y fíjate las edades, donde en estas edades yo directamente cómo tuve relación con el resto de las personas y a través de las redes sociales. Y yo, mamá y papá, tal vez estaba también
en las redes sociales, pero en mi trabajo, de forma virtual. Y no estaba mirando en dónde estaba en la red social mi hijo. Entonces eso tiene mucho que ver. Vos me preguntabas, ¿el 100% de la familia? No, 100% no es la familia. Sí, mucho tiene que ver la familia, sí, porque es nuestro eslabón, es nuestra base. Y a partir de ahí tenemos el crecimiento, ¿sí? Y nosotros mi adolescente está en una etapa de crecimiento, que yo lo tengo que seguir ayudando. ¿Cómo hacen los padres para ayudar a los adolescentes si carecemos de herramientas? Porque, a ver, yo tengo 50 años, cambió el mundo como vos dijiste, y hoy tal vez lo que antes, una penitencia, voy a hablar rudimentariamente, Sí. un coscorrón, una suspensión a un lugar que a mí me copaba ir, y me decían no vas a ir porque hiciste algo que no debías, todo eso hoy quedó, no te digo extemporáneo, pero los chicos de hoy no entienden eso. Y son más desafiantes. Bueno, es importante eso. ¿Por qué? Porque si papá y mamá no saben cómo aplicar eso. Exacto, volvemos a lo mismo. Mamá y papá no saben cómo aplicar esto. Vos tenés 50, yo también tengo casi 50 y venimos de otra etapa de la adolescencia, ¿sí? Donde, como vos decís, un cocorrón ya era suficiente. Nuestros adolescentes han cambiado así como cambió el mundo. Entonces nosotros, mamá, papá, también tenemos que cambiar. ¿Cómo? Tus herramientas que vos decís. Yo me tengo que interiorizar en las redes sociales, que es lo que en todas nuestras charlas era lo que más nos decían. Pero yo no entiendo, doctora, nada de las redes sociales, me decían las mamás. Yo no sé cómo entrar a mirar esos jueguitos Bueno, me tengo que ocupar. Tengo que aprender a ver el jueguito, cómo es tu jueguito. Mamá y papá tienen que ser la base de este adolescente y yo me tengo que interiorizar. Hay muchos lugares donde nosotros estamos haciendo los diferentes talleres. Vamos con las diferentes especialistas, psicólogos, psiquiatras, y ellas por ahí le dan tips a las mamás de cómo entrar a las redes y manejar las redes con los hijos. Estamos hablando de 11, 19 años. Por ahí el chico de 11 años tiene otra apertura con la mamá que un chico de 19 años, que es totalmente diferente, ¿sí? Donde el chico se aísla, está en la pieza con sus redes, y la mamá dice, está todo bien porque está en casa, pero está en las redes. ¿Y qué está haciendo en las redes? ¿Y qué está mirando en las redes? ¿Y con quién se comunica en las redes? Entonces, siempre la adolescencia es multifactorial. El adolescente va a ir en contra de mamá y papá que ponen límites, que te dicen hasta este horario no más, siempre va a ser así, porque es la etapa del adolescente. Pero yo, como mamá y papá, tengo que buscar esas herramientas. Como vos me decías antes, era suficiente un coscorrón. Ahora no. Ahora tenemos que tener otro diálogo. Me van a denunciar si no pego un coscorrón ahí. Totalmente. Y ahora es otro el diálogo, ¿sí? Entonces, cuando por ahí nosotros hacemos las charlas, las psicólogas que son especialistas para eso, dan ciertos tips y ciertos detalles. A ver, mamá, te cerró la puerta y me dice, ya no quiero vivir más. Bueno, es un motivo que te está diciendo tu adolescente, ayúdame porque con esto no puedo. No te quiero más, es la palabra típica, ya no te quiero. ¿Para qué estoy en esta vida? Son palabras que dicen ellos, bueno, esas son señales de alarma, siempre dicen las psicólogas. El adolescente está luchando con lo que él no puede solucionar, con su propio conflicto, y yo, adulto, soy el que tengo que aprender a gestionar esas palabras. ¿Hay herramientas? Sí, hay muchas herramientas, pero mamá y papá tienen que querer tener esas herramientas. Como yo te digo, nosotros en la charla hablamos de un montón de cosas y damos algunos tips, sobre todo las especialistas, en esto, en cómo tener ese diálogo, en no chocar con mi adolescente y no, el coscorrón ya no sirve más. Pero hay otra forma
de tener un diálogo y llegar a un acuerdo. ¿Quiénes mostraron más apertura? ¿Los adolescentes o las adolescentes? Las adolescentes, sí. Las chicas. Tuvieron mucha apertura las adolescentes, pero nosotros estamos cambiando nuestra estrategia de trabajo porque tenemos que llegar a los chicos, ¿sí? Tenemos que llegar a nuestros varones. Entonces, a partir de esto que vimos, que las chicas son las que más tienen apertura, estamos haciendo otra estrategia de trabajo y ya estamos haciendo talleres en los clubes, por ejemplo. Nos llaman de los diferentes clubes, donde la mayoría obviamente son varones. Entonces, y ahí vimos otra apertura, ¿sí? Y ahí estamos trabajando de manera diferente como trabajamos con las mujeres, ¿sí? Porque las chicas son más abiertas, tenemos muchísima apertura con las adolescentes mujeres, vienen, te consultan, no tienen problema de nada, de preguntarte todo, ¿sí? Sin ningún tabú de nada. ¿Qué te dijeron los chicos respecto de sus padres? O sea, ¿los padres hablaron de sexo con ellos? ¿Le explicaron qué era la droga o las drogas? ¿Le dijeron los peligros que conlleva todo eso? O sea, ¿se nota que los padres hablan o hablan y hablan mal? Bueno, por eso es importante lo que me decís, en muchos lugares hablan y hablan mal, ¿sí? Porque nos quedamos en nuestra época de antes. Como nos decían antes, cómo eran los cuidados, muy escuetamente y hablando mal, como vos decís. Hay otros adolescentes, por ejemplo, te doy el ejemplo de, nos fuimos a Ituzaingó. En Ituzaingó recorrimos diferentes colegios y barrios de Ituzaingó. Y vimos cómo cada barrio y cada colegio era diferente la problemática. Y ahí hablamos con los padres de manera diferente, porque en algunos ya teníamos el diálogo con los padres abierto y con los chicos, pero había puntos explícitos, sexualidad, drogas, que no entrábamos, que no podíamos ahí llegar a un acuerdo de cómo relacionarte con tu hijo al hablar de eso. Y había en otros colegios, ¿sí? De los barrios, donde teníamos que hablar de todo, porque no sabían. Entonces, la problemática es diferente. Estamos hablando de una sola localidad, por ejemplo, que te estoy dando el ejemplo ahora. Entonces, es diferente de acuerdo al ambiente. ¿Qué viste? ¿Qué se consume? Vos me preguntaste eso en la entrevista pasada. No hay consumo, o sea, por lo menos lo que nos dijeron en estas entrevistas, no es el consumo de drogas, psicofármacos, ansiolíticos, no. Es las drogas socialmente, las comunes, digamos, marihuana, cocaína, es lo que más consumen, ¿sí? Eso lleva a que consuman, vos me preguntaste alcohol, doctora, me dijiste, eso lleva al consumo de alcohol. Ah, la puerta de entrada. Exacto. Eso lleva a el consumo de alcohol. Pero no es que ellos eligen el alcohol y después las drogas. No, mi punto de partida es acá, a partir de las drogas. Y a partir de ahí, es como que ellos buscan, algunos adolescentes lo que buscan es ser más extrovertidos, por decirlo de algún modo. Entonces la apertura de la droga los lleva a el consumo del alcohol. Es lo que vimos nosotros, te digo, es un número incipiente, no podemos generalizar, pero es un número chiquito que es lo que nosotros vimos. ¿Mucho embarazo adolescente? No. Para tu sorpresa y mi sorpresa, yo hago mucho embarazo también por mi especialidad y para mi sorpresa no hay mucho embarazo adolescente, ¿sí? Si bien no te estoy hablando de un 100% que ha disminuido el embarazo adolescente, aún tenemos embarazos adolescentes, pero el adolescente este adolescente que yo te dije, que tiene más participación y es más proactivo con sus padres, tiene más información a los métodos de anticonceptivos y cómo protegerse. Entonces, en este grupo, donde no teníamos esa proactividad con los tutores, sí tuvimos que hablar más de embarazo adolescente. No encontramos muchos embarazos adolescentes en las localidades.
pero sí ha aumentado los embarazos no deseados, que lleva a interrupción del embarazo, que ahora es legal. ¿Ah? Entonces, por eso tal vez no encontramos tantos embarazos adolescentes. Tal vez, ¿sí? No estoy hablando de el 100%, acordate que estamos hablando de un número muy chiquito que nosotros estamos teniendo de adolescentes que tuvimos las entrevistas, así que no te puedo hablar de todo Corrientes, de toda la capital, ¿no? Esto estamos hablando de diferentes localidades y sus problemáticas diferentes en cada localidad. Hablamos de consumo de pantallas, hablamos de marihuana, de cocaína, de alcohol, de la sexualidad a veces poco cuidada. ¿Qué otras problemáticas encontraron? En un mínimo porcentaje también encontramos los déficits nutricionales. En esto estoy hablando de la obesidad, ¿sí? Que hemos encontrado adolescentes obesos, no un gran número, pero sí hay que darle importancia, porque estamos hablando de que nosotros hacemos una salud integral del adolescente. Este adolescente que hoy tiene una obesidad, eso le va a conllevar a que a una edad más joven va a tener un montón de problemáticas de salud cardíacas, aumento del colesterol, un montón de dislipidemia, que es lo que encontramos, un aumento del tejido graso, ¿sí? Y esto lleva a un montón de otras patologías, ¿no? No es un número alto, pero sí hemos encontrado, sobre todo mujeres, mujeres con más aumento del peso corporal y la obesidad. ¿Qué va a poder encontrar el adolescente o el papá que lleve, cuando se inaugure, al centro de atención para el adolescente, acá? Bueno, nosotros, como te dije, es un trabajo multidisciplinario, tenemos todo un equipo de trabajo, muchos profesionales, ¿sí? Psicólogos, médicos clínicos, psiquiatra, nutricionista también va a haber, kinesiólogos, o sea, es un trabajo multidisciplinario, ¿sí? ¿Cuál es el rol fundamental del Centro de Salud Integral Adolescente? Es ayudarlos a crecer sanos. Salud física, psíquica y social. ¿Sí? Ese es nuestro rol importante. En esta etapa de transición, etapa que todos atravesamos, todas las personas atravesamos la adolescencia, pero en esta etapa importante y con todos los que estuvimos hablando, es importante el acompañamiento en estas tres áreas, ¿sí? Y ayudarlos a crecer sanos, y sanos en todos los sentidos, ¿sí? Saben la que se metieron, ¿no? Yo ya les dije, es un trabajo arduo, te dije, es un trabajo arduo, pero bueno, el equipo de profesionales es un equipo excelente, son profesionales afines a la adolescencia, ¿sí? También va a estar una pediatra especialista en adolescencia con nosotros trabajando, o sea, es un equipo que se especializó en esta etapa fundamental del individuo. Voy a preguntar, no sé, una obviedad, pero ¿saben estimativamente cuántos adolescentes o en esa edad que define la OMS como adolescencia existen en la provincia? Más o menos según el INDEC, mirá, nosotros estábamos mirando el INDEC del 2024 con un estimativo del 2025, tenemos en las Corrientes de 1.267.000 más o menos, de los cuales 650 serán mujeres y un 500 y algo de varones. Eso es un estimativo, ¿sí? Así que vamos a trabajar con toda esa población. La verdad que nosotros le agradecemos, yo te agradezco mucho la entrevista, porque me parece que las redes, como yo te dije, si bien las redes vinieron para quedarse, utilizadas correctamente, las redes son ejemplares, ¿sí? Acuérdate que también tenemos la inteligencia artificial, nosotros vamos a trabajar con inteligencia artificial en un montón de cosas. Es un proyecto muy grande que tenemos. Los especialistas están súper abocados al tema. Son especializados justamente en la etapa adolescente. Y la idea es que ustedes, todos los periodistas y que trabajan en redes, nos acompañen. Por ahora, nuestro medio de difusión son las redes. Okay. ¿Sí? Tenemos
En Instagram, cecia.msp.corrientes y en Facebook, Salud Integral Adolescente de Corrientes. ¿El único dispositivo va a estar acá, en Quintana y Catamarca, o van a haber otros dispositivos en el interior? Me hablaste de trabajar en red. Primariamente vamos a hacer en Quintana, pero vamos a trabajar en redes. Por eso nuestro trabajo en el interior, con estos diferentes operativos, es no solo conocer la problemática, sino también a nuestros docentes, a nuestros padres, ir educándolos y conocer esta problemática adolescente para que ellos puedan trabajar en el interior y nos deriven a nosotros oportunamente. ¿Sabes cuál es la visión que por ahí yo personalmente tengo? Es que gran parte de los adolescentes andaban a la deriva. Capaz que es muy, muy fuerte, ¿no? Pero no sabían dónde recalar. Exactamente. O sea, no sabían si ir al SAPS, no sabían si ir al CAPS, no sabían si ir al hospital. Y aparte, a los 3 lugares que te nombré, te dan cierta cantidad de números, no llegas a tiempo, no te pueden atender, entonces ya prende la calle. Exactamente. Eso es lo que nosotros vimos, ¿sí? Como profesionales. Veíamos que esta etapa tan importante del individuo no tenía dónde dirigirse, a ver dónde tengo un lugar propio, mío, donde a mí me escuchen. Y eso es lo que nosotros queremos, que ellos reconozcan al Centro de Salud Integral Adolescente como propio. Acá me van a escuchar, acá van a escuchar mi necesidad, mi problemática, lo que me está pasando. Y le vamos a dar una respuesta a esa necesidad. Mínimamente lo estamos haciendo, estamos respondiendo a lo que ellos necesitan. ¿Sí? Te di el ejemplo de esa paciente y así otros pacientes que estamos dando respuesta. Pero tienen que tener un lugar propio. El adolescente siempre quiere apropiarse de su lugar, de decir, esto es propio, esto es mío. Es así el adolescente. Y no tenían un lugar donde decir, esto es nuestro. Entonces nosotros como profesionales pensamos, tienen que tener un lugar. ¿Cuándo se inaugura? Próximamente. No puedo dar fechas. Pero sí, estamos muy activos con eso. Queremos que se inaugure lo antes posible, pero bueno, faltan cosas todavía. Y bueno, estamos ávidos a que vengan al centro adolescente y sobre todo que nos ayuden con la difusión, porque es fundamental para nosotros eso. Gracias, Doc. Un placer, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias.